buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco su presencia, poder tener este encuentro en la sala de prensa. Quiero compartirles que hay preocupación por parte de los senadores de Acción Nacional por lo que se pretende aprobar en cuanto a cambios de uso de suelo el día de hoy en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Recordar que hace unos días dimos a conocer la intención de poder realizar un foro la primera semana de agosto para poder discutir el tema de los usos de suelo en nuestra ciudad. Desafortunadamente ha habido un crecimiento desmedido a lo largo y ancho del Distrito Federal. En las 16 delegaciones no se ha respetado el uso de suelo, incluso en muchos de los predios que pretenden aprobar hoy en la Asamblea Legislativa. Y cuando digo que no se han respetado, muchos de estos predios que aparentemente ya no serán 41, decían ayer que serían 16, hoy dicen que probablemente 14. Desafortunadamente la información es poco transparente, no sabemos a ciencia cierta cuántos se pretenden aprobar el día de hoy. Recordarles que muchos de los predios que pretenden aprobar el día de hoy en la Asamblea Legislativa son predios que sin el cambio de uso de suelo pues ya operan, ya tienen ahí algún negocio, ya tienen el edificio construido. Entonces me parece una burla para los capitalinos, me parece una burla para los vecinos. Celebro también que los vecinos estén levantando la voz, pero sí es lamentable el madruguete que se pretende dar el día de hoy. Compartirles que tengo la intención de presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por atentar contra derechos sociales, económicos y ambientales. Por ejemplo, en la parte ambiental ni siquiera están respetando las áreas libres de estos predios que pretenden cambiar el uso de suelo, y también una denuncia ante la Contraloría General del Distrito Federal, y sería concretamente contra los servidores públicos de la SEDUBI, porque ustedes recordarán que la SEDUBI es la responsable, junto con la Consejería Jurídica, de enviar la información, con el visto bueno estos cambios de uso de suelo que pretenden aprobar hoy en la Asamblea Legislativa. Yo creo que los ciudadanos estamos cansados de tanta impunidad, de tan poca transparencia. No dudo que muy probablemente alguno de los cambios de uso de suelo que se pretende hacer es positivo, porque probablemente así sea, pero no tenemos información. La información ha sido pues muy reservada, y sí creo que cuando estás cambiando el uso de suelo de un edificio, cuando estás cambiando el uso de suelo para ampliar una escuela, para ampliar tu negocio, yo creo que sí es importante que la gente sepa qué es lo que se pretende en su colonia, por un lado, y segundo, escuchar a los vecinos. Ha sido un tema que desafortunadamente pues el jefe de gobierno ha tomado muy poco en cuenta a los vecinos. El Decidamos Juntos de la campaña pues ya se le olvidó. Poca consulta ciudadana se ha tenido en temas tan importantes y tan sensibles para los vecinos como lo es hacer cambios al uso de suelo. Entonces presentaremos esta queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y presentaremos la denuncia ante la Contraloría General contra los servidores públicos responsables de lo que está ocurriendo el día de hoy, o de lo que va a ocurrir el día de hoy, servidores públicos de la SEDUBI, Secretaría encargada de avalar estos cambios de uso de suelo junto con la Consejería Jurídica. Estoy abierta a sus preguntas. Senadora, ¿qué tanta responsabilidad directa puede tener finalmente Miguel Ángel Mancera en un tema como esto? Y
segundo, preguntarle también si no existe la sospecha que detrás de esta toma de decisiones puede haber algún negocio ilegal o... Mira, yo creo que la sospecha existe. Claro que es responsable el jefe de gobierno de todo lo que ocurre en el Distrito Federal y más de lo que avalan o el visto bueno que le pueden dar sus servidores públicos. Yo creo que pues la SEDUB y la Consejería Jurídica espero que le consulten de estos muy probables cambios de uso de suelo que se pretenden hacer el día de hoy. Parte de ellos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A mí me genera mucha sospecha porque esta semana, justamente esta semana en el Senado de la República anunciamos que tendríamos pues un encuentro con los vecinos, un encuentro con los especialistas, un encuentro con la gente adecuada para discutir los cambios de uso de suelo. Claro que hay preocupación. Desde hace más de 10 años he estado personalmente en movimientos ciudadanos en donde el cambio del uso del suelo les perturba. ¿Por qué? Porque si tú generas, si tú apruebas el cambio de uso de suelo de ahí en Azcapotzalco, que ustedes lo saben, tuvimos hace poco un grupo de vecinos en el Senado de la República, permites que construyan edificios, construyan edificios sin autorización, ¿no? Entre comillas, porque nos queda claro que la autorización está, si no solamente, pues se les clausuraría, se les permite construir. Los servicios públicos no son suficientes en cuanto a agua se refiere, en cuanto a estacionamiento se refiere, en cuanto a seguridad se refiere, porque si vive más gente, por supuesto que genera más conflicto. Entonces, sí es un tema que le preocupa a la gente y desafortunadamente pareciera un madruguete que de 2 días para acá hayan dicho pues un periodo extraordinario en la Asamblea Legislativa para discutir estos cambios de uso de suelo. Me queda clarísimo que le inquieta pues no tener la mayoría parlamentaria, o al día de hoy no tiene la mayoría parlamentaria en la próxima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces, en este momento que sí cuenta con la mayoría parlamentaria, que sí se pueden aprobar estos cambios de uso de suelo, pues pretende darnos el madruguete a todos los capitalinos. Y esta selección de predios, pues muy probablemente sean con los que tiene pues un mayor compromiso de que sean aprobados fast track, como se dice usualmente en el argot parlamentario, y es un tema que nos preocupa. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana pretender aprobar 16 cambios de uso de suelo, ¿no? Se dice, como dije hace un momento, se hablaba de 41, ayer de 16, hoy me dicen que 14, pero realmente no sabemos cuántos sean los que se van a discutir hoy en la Asamblea Legislativa. En los cambios de uso de suelo en cualquier colonia de la Ciudad de México, pues tienen que darse a conocer con total transparencia, y si las cosas se están haciendo, si las cosas se estuvieran haciendo correctamente, no habría mayor empacho de poder discutir qué es lo que se pretende en cada una de estas colonias, poderlo compartir con la gente. Entonces es un madruguete, se está ocultando la información y pareciera un jugoso negocio para funcionarios del gobierno de la ciudad. No sé si sea concretamente un jugoso negocio para el jefe de gobierno, pero cuando él permite que esto ocurra y avala que se puedan dar las cosas hoy en la Asamblea Legislativa, porque sabemos que tiene una mayoría. Entonces mi tema es, ¿por qué no se esperó a septiembre? ¿Por qué no se esperó a que se discutieran a mayor profundidad? Porque no trae los acuerdos, no trae la mayoría parlamentaria en la próxima legislatura. Eso es lo que le inquieta al jefe de gobierno. Entonces nosotros vamos a estar del lado de los vecinos y vamos a estar muy cerca de los vecinos y vamos a seguir con el foro que pretendemos hacer, porque esta es una primera etapa de querer aprobar cambios de uso de suelo al vapor, al aventón, seguramente por alguna presión, no sabemos de quién, pero poco a poco nos vamos a ir enterando de quién está detrás de cada uno de estos predios que seguramente buscarán aprobar el día de hoy en la Asamblea Legislativa. Pues habrá que ver quién está detrás de cada uno de estos predios. Yo me imagino
que podremos contar con la información, sino también pues haremos las solicitudes de información correspondientes para contar con la información que tendrá que darnos el gobierno del Distrito Federal. Lo que inquieta es el madruguete, lo que inquieta es que de la noche a la mañana pretendan aprobar cambios de uso de suelo, que vecinos ya han denunciado que no se llevó a cabo el procedimiento correctamente. Entonces, recordar que no nada más es que la Asamblea Legislativa apruebe el día de hoy porque se le ocurrió a la Asamblea Legislativa. Todos los cambios de uso de suelo en la ciudad llegan a la Asamblea Legislativa con el visto bueno, con el aval del gobierno del Distrito Federal, concretamente de la SEDUBI, de la Consejería Jurídica, y me imagino que el jefe de gobierno le echa un vistazo a cada uno de los cambios que se pretenden hacer en diferentes delegaciones del Distrito Federal. Es decir, que ya no hay manera de frenar estos cambios, por un lado, y si se esperaría, quizás Morena le compartiría este tipo de, o le frenaría más bien este tipo de proyectos. Bueno, yo creo que no nada más Morena, sino también otros partidos políticos, incluido Acción Nacional en el Distrito Federal. Insisto, probablemente algunos de estos cambios de uso de suelo ya traigan el consenso de los vecinos. Yo no puedo generalizar que detrás de todos los cambios de uso de suelo hay un negocio. Lo que sí es que genera sospecha que no se nos comparta la información, genera sospecha que se esté haciendo al vapor, que se esté legislando sobre las rodillas y que de un día para otro se pretendan aprobar los usos de suelo. Todo esto genera sospechas. Entonces hay falta de transparencia, no hay rendición de cuentas, no contamos ni los legisladores ni los vecinos con la información exacta y precisa de qué es lo que se pretende aprobar el día de hoy, y yo estoy segura que en la próxima legislatura no será tan fácil para el jefe de gobierno aprobar cambios de uso de suelo. Espero que así sea, porque así conviene a la ciudad, y sobre todo una ciudad que ha crecido de manera desordenada, una ciudad en la que van gobiernos, vienen gobiernos y le han entrado muy poco a la parte de planeación urbana. Entonces es un tema que debiera preocuparnos a todos, porque no estamos creciendo correctamente. Y bueno, para muestra un botón, ¿a qué delegación quieren ir y darse cuenta que hay crecimiento desmedido, sobre todo en ciertas zonas, y detrás de esto platicas con los vecinos, hay corrupción, y te lo dicen, es que están coludidos con estos grupos, les permitieron aquí hacer esta obra sin ningún permiso? Y bueno, hay denuncias en derechos humanos, hay denuncias en la Contraloría, hay denuncias también en la misma Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. El tema es qué está haciendo el jefe de gobierno para responderle a la gente. Insisto, su eslogan de campaña era "Decidamos juntos", y aquí están decidiendo unos cuantos: su Consejería Jurídica, SEDUBI y el jefe de gobierno. Entonces me parece una burla para los capitalinos y un engaño para la gente tratar de aprobar usos de suelo, que además decirle a la gente que es una pena que piensen que los capitalinos somos tarugos. ¿Por qué? Porque quieren pedir autorización para construir un edificio de tantos pisos, y el edificio ya está construido, pero les surge el cambio de uso de suelo porque vienen nuevas administraciones en algunas delegaciones y les surge que las cosas estén correctamente antes de que comiencen a operar nuevas administraciones. Entonces, sí es un tema que debiera preocuparnos, es un tema en el que debemos alzar la voz, no guardar silencio, y por eso presentaremos las denuncias correspondientes ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ante la Contraloría General del Distrito Federal. Bueno, primero pues vamos a ver qué es lo que ocurre el día de hoy. Seguramente estaremos presentando tanto la queja como la denuncia la próxima semana. Sí. El día de hoy se da a conocer que la Procuraduría Capitalina prácticamente exoneró a Gutiérrez de la Torre, a Gutiérrez de la Torre, porque
tras 16 meses de indagatorias no pudo comprobar, no fue capaz de comprobar nada relacionado con la red de prostitución que montaba, que operaba desde el PRI capitalino. Pues yo creo que desafortunadamente se convirtió también en un tema político, ¿no? Se olvidó por parte del gobierno de la ciudad pues las denuncias presentadas en su momento y además lo que se sabía desde hace mucho tiempo y lo sabían también los medios de comunicación y se sabía en los pasillos, ¿no? Y cuando se presentan las denuncias formales, pues esperaríamos que la Procuraduría actuara. Desafortunadamente, la Procuraduría no actuó y me queda claro que se convirtió en una respuesta política. No tocar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y esa fue la respuesta, ¿no? Y ahí te das cuenta de quiénes son los aliados del jefe de gobierno del Distrito Federal. Pero una respuesta de este tipo genera impunidad. Yo creo que son muchos temas que generan impunidad. El tema de los usos de suelo es uno, el tema de hacer justicia, ¿no? Hacer justicia a quien te conviene y a quien no. Me parece un tema muy delicado, claro que es un punto que genera total impunidad, pero insisto, habla un poco de los acuerdos políticos que tiene el jefe de gobierno con ciertos grupos del PRI, porque no podemos generalizar, hay gente buena también en todos los partidos políticos y hay gente pues no tan buena en todos los partidos políticos, pero lo que sí es que el caso, el exonerar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por falta de elementos, cuando tenemos entendido que se presentaron todos los elementos, las denuncias correspondientes y que no pase nada, es parte de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, no pasa nada. Entonces, si sabes que no hay autoridad, que no pasa nada, por eso han subido los secuestros, por eso han subido los asaltos, por eso la inseguridad, ¿no? Desafortunadamente va a la alza en lugar de estar yendo a la baja, porque es la ciudad que tiene más policías per cápita, por ejemplo, y así podemos ir revisando cada uno de los rubros en donde te das cuenta que hay impunidad. Entonces, por eso vamos a seguir denunciando lo que tengamos que denunciar y ya la Procuraduría y el jefe de gobierno pues darán su explicación con respecto a la exoneración del exdirigente del PRI en el Distrito Federal. Senadora, dos cosas, dos comentarios. Sí. Uno, ¿qué opinión te merece lo de la foto de Margarita Zavala con el Bronco? Y la otra es, ¿quién? ¿Anaya o Corral? Bueno, yo creo que fue un encuentro en Monterrey, es normal. En algún momento se iban a encontrar Margarita Zavala y el Bronco, y yo creo que fue un encuentro casual. De dos personajes que seguramente estarán en las boletas electorales en el proceso electoral 2018. ¿Y de lo de la contienda para la dirigencia? Voy con Ricardo Anaya. Quería aprovechar también su presencia para preguntarle su opinión sobre esta polémica en la que ha derivado la entrada en vigor de la legislación que prohíbe el uso de animales en los circos. Aparentemente hay quienes culpan al Partido Verde de haber impulsado esta reforma solamente como un asunto de campaña electoral, sin pensar en las consecuencias o en cómo podría su aplicación complicar la vida de los propios animales y las condiciones de quienes trabajan en ese sector. Bueno, primero yo creo que este es un tema sensible para la sociedad en general, el tema del maltrato animal. Yo creo que nadie de los que estamos aquí estamos de acuerdo en que se maltrate a ningún animal. Lo que sí creo es, insisto, es que se legisla y no se piensa en las consecuencias y no se piensa también en los cómo, qué va a pasar con los animales, qué vamos a hacer con ellos, cómo van a sobrevivir estos animales, porque yo sé que hay algunas personas muy buenas que ya han dicho que los animales van a estar en ciertos lugares, pues no hay espacio para todos. Esa es una realidad y muchos de estos animales seguramente
morirán porque están acostumbrados además al contacto con la gente, están acostumbrados desde hace décadas a formar parte de los circos, y yo creo que pues el mismo gobierno tiene que hacer lo necesario para generar los espacios para estos animales, para que puedan tener una vida digna. No se trata nada más de prohibir y posteriormente pues no sabes qué hacer con estos animales, y también pues está generando un desempleo de miles de familias a partir de esta decisión. Yo espero que puedan todos aquellos que se dedican a los circos pues generar, ¿no?, una nueva estrategia de manera muy creativa, aunque no utilicen animales como tal en sus circos, para poder seguir teniendo un empleo digno dentro de los circos, y además pues es gente a la que le apasiona estar dentro del circo y es su vida entera. Entonces creo a veces que solamente se pensó en una de las partes, ¿no? Insisto, es un tema sensible, es un tema también de rentabilidad electoral para el mismo Partido Verde Ecologista de México, pero se pensó poco en las consecuencias. Y lo vamos a empezar a ver en las próximas semanas. Vamos a empezar a ver qué es lo que pasa con estos animales. Claro que tenemos que estar muy cerquita revisando qué es lo que pasa con los animales, y tenemos que, el gobierno de la ciudad, la sociedad civil, pues tenemos que tratar de generar todo lo necesario para que estos animales no sufran, ¿no? Porque podrían sufrir incluso mucho más de lo que sufrían muchos de ellos en los circos, sobre todo los circos bien establecidos, los circos grandes, con reconocimiento no nada más nacional, sino internacional. E insisto, es un tema que genera posiciones encontradas, que polariza, ¿no? Pero bueno, ya estaremos viendo qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses. Gracias, que tengan buen día.